Ahora vamos a ver este video sobre los 10 insectos más peligrosos explicados por un médico, que es un video de El Chamo Gutiérrez, que me lo acaban de recomendar. Yo creo que yo he visto un video de él sobre el Cordyceps de The Last of Us. Vamos a ver qué nos cuenta. Este será el primer video de una pequeña serie en la que analizaremos a uno de los grupos más diversos y prolíficos de animales de nuestro planeta, entre los que además se encuentran varias de las especies más peligrosas y destructivas para el ser humano, los insectos. En esta serie examinaremos a los 10 insectos con relevancia médica más peligrosos, tratando en medida de lo posible de no repetir grupos. Los analizaremos en orden creciente de letalidad, desde los que simplemente provocan un dolor e incomodidad terribles o incluso insoportables, hasta aquellos que probablemente han matado a más personas que todas las guerras que hemos experimentado. Todo esto al tiempo que explicamos los mecanismos a través de los cuales dañan al cuerpo humano. Pero primero me gustaría agradecerle al patrocinador de este video. No quiero saber nada de mesas. Y es compatible, permite al mato de carga. Hecho el tonto, son caras estas conchetumares. Donde también podrán patrocinar de gran, sobre todo aquellas que pertenecen al 10º puesto de esta lista, las avispas pompílidas, sobre todo aquellas que pertenecen a la subfamilia Pepsine. Son avispas usualmente de gran tamaño y de colores vivos, que a pesar de no ser particularmente letales, destacan por poseer una de las picaduras más dolorosas del mundo animal, con un 4/4 en la escala de dolor de Schmidt. Esto no se debe solo a un aguijón de gran tamaño que puede superar el centímetro de longitud, sino también a un veneno formado por un cóctel de... ¡Ay, mira cómo saca la aguja! ¡Ay, qué horror! ¡Uy! Eso que yo no tengo miedo de estas pincas, pero... ¡ay! Mira cómo le da, como si quiere matar a alguien. ¡Ay! Creo que las avispas pican y no se mueren como las abejas. ¡Qué arrecho! ¡No! Proteínas, péptidos y neurotransmisores. Algunas de estas proteínas, como la anoplina y el mastoparán, ¿viste? Neurotransmisores, eso está hecho para que te duela el conchetumare picada. son capaces de inducir muerte celular e inflamación en el sitio de la picadura, mientras que otras sustancias como las cininas potencian la inflamación, así como la capacidad de nuestras neuronas para producir y conducir estímulos dolorosos, efectos que se suman para explicar el intenso dolor que caracteriza a la picadura de estos insectos y que les sirve como principal medio de defensa. Sin embargo, lo cierto es que el veneno... Pero mira cómo tanquea y se mata una tarántula y se la lleva para su casa. de estas avispas cumple una función mucho más importante que la defensa. Las avispas pompílidas son organismos parasitoides, es decir que para cumplir con su ciclo de vida deben parasitar transitoriamente a una víctima, que suele ser una araña. El veneno de estos insectos contiene dos neurotoxinas poderosas, las pompilidotoxinas alfa y beta, que inducen una parálisis sostenida de los músculos de las arañas al impedir que sus neuronas puedan conducir impulsos eléctricos apropiadamente. Las arañas paralizadas son usadas para hospedar a las larvas de estas avispas, que se alimentan de su víctima mientras ésta aún vive, tratando de evadir órganos vitales para mantenerlas con vida la mayor cantidad de tiempo posible, aunque las arañas indefectiblemente mueren cuando las larvas terminan de desarrollarse. Y esto último es lo que define a estas avispas como parasitoides y no parásitos. Un parásito puede completar su ciclo de vida a expensas de su víctima sin necesariamente provocarle la muerte, mientras que un parasitoide siempre termina por matar a su hospedador para progresar en su ciclo vital. Es curioso como las mismas toxinas que inducen dolor en los seres humanos, como la anoplina y el mastoparán, también tienen propiedades antimicrobianas que previenen que la araña sea atacada por hongos o bacterias mientras las larvas se alimentan de ellas. Literalmente el insecto alien. Te agarra, te mete el huevo dentro del cuerpo. No, chirazo. Te inyecta sus crías dentro del organismo y te revientan las tripas para salir y nacer. Por otro lado, las toxinas paralizantes que producen estas avispas afortunadamente no tienen ningún efecto sobre las neuronas de los mamíferos, pero se sospecha que podrían tener capacidades epileptogénicas. Un género de avispas que merece ser mencionado por el peligro que también pueden representar son las Yellow Jackets, del género Vespula y Dolichovespula. Sus picaduras no son peligrosas individualmente, pero viven en colmenas que protegen de forma agresiva y pueden atacar por miles cuando se sienten amenazadas. Aún así, las picaduras, tanto de
de estas avispas, como de las avispas pompílidas, rara vez causan la muerte, y cuando esto ocurre, suele deberse a una reacción anafiláctica, una forma extrema de alergia que puede colapsar la circulación. Pasando al puesto número 9 tenemos a la Tunga penetrans, un insecto parásito que es mejor conocido con el nombre de Nigua, chigoe o pique. Se trata de un sifonáptero, es decir, una pulga que apenas llega a alcanzar 1 milímetro de longitud y que es capaz de parasitar la piel de los seres humanos. Las hembras de este ¡Mira esa mierda! Mira cómo se mete como si fuera un acné, Dios. No, hormigas, las hormigas son todas unas coño madres. Las hormigas son el animal más mortal del mundo. especies se incrustan y anidan en nuestra epidermis, dejando expuesta solo la región posterior de sus cuerpos, lo que les permite defecar y reproducirse, al tiempo que se alimentan de nuestros tejidos y líquidos corporales. El resultado de esto es una enfermedad conocida como tungiasis, en la que el daño y la irritación que provocan las niguas hembra al alimentarse se suma a la compresión que ejercen al hincharse con cientos de huevos, lo que produce un dolor e incomodidad terrible. Para empeorar las cosas, una vez que las hembras alcanzan el tamaño aproximado de un guisante, estas mueren liberando los huevos que portaban. ¡De un guisante! Tú no sé si ustedes han visto una pulga, pero una pulga es pequeñísima. Es más chiquita que la punta de esta tijera, más chiquita. Y que agarre el tamaño de un guisante. ¡Oh, Dios! En su interior, mientras que los restos del insecto quedan retenidos en la piel, empeorando la inflamación y facilitando la infección de las heridas por parte de bacterias, lo que puede llevar a enfermedades peligrosas como el tétanos. Por su parte, los huevos caen en el terreno, donde se desarrollan hasta alcanzar la adultez. Las larvas prefieren los suelos arenosos y, a pesar de que la Tunga penetrans es nativa de América del Sur, se ha extendido también a Centroamérica. ¡Hombre, sacóme de Latinoamérica, macho! ¡Dios! Y el África subsahariana. La tungiasis es una enfermedad altamente incapacitante, no solo por el dolor y la picazón, sino porque además suele afectar a los pies, lo que fácilmente puede impedir que una persona trabaje, estudie o cumpla con sus tareas diarias. Es una de las muchas patologías que contribuyen a mantener la pobreza en ciertas regiones. Claro, porque la pulga salta encima de ti y te pica en los pies. Para que tú veas, mi mamá siempre me dijo que no caminara descalzo, bueno, por cosas como esta. Regiones del mundo, misma pobreza que también es uno de los factores de riesgo para sufrir de esta enfermedad, que prolifera en ambientes hacinados, donde las personas comparten espacios con cerdos y perros, que suelen ser portadores de estos parásitos. Lamentablemente, el único tratamiento posible es la eliminación quirúrgica de las pulgas, y a pesar de que no hay medicamentos disponibles para deshacerse de estos insectos, es posible evitar la tungiasis al usar calzado cerrado y repelentes, pero sobre todo al tener una higiene podal adecuada. A modo de dato curioso, en Venezuela a las personas que comen demasiado suele comparárselas con las niguas. Comes más que una nigua, probablemente por lo hinchadas que se ponen las hembras grávidas. Si conoces algún dicho similar de tu país, déjamelo en los comentarios. Oye, con que de ahí sale ese dicho. ¡Uah! Yo no sabía esto, macho, qué horror. Y yo de pana toda la vida he caminado con la pata pelada por mi casa. Dios. Menos mal que no salía al campo con eso. Comentarios. El octavo puesto de esta lista pertenece a un díptero, la Cocliomia omnivorax, un nombre en latín que vendría a significar mosca tornillo o mosca caracol, comedora de hombres. Este insecto, mejor conocido con el nombre de gusano barrenador por sus larvas, es una especie de mosca parasítica que produce lo que en medicina llamamos miasis obligada. La miasis es la infestación de un tejido por parte de las larvas de alguna especie de mosca, pero no todas las miasis son iguales. Hay miasis que son de naturaleza accidental. Las larvas de ciertas especies de mosca que no se benefician de atacar a un ser humano terminan en el cuerpo, por ejemplo, cuando consumimos alimentos que contenían los huevos. Otras miasis son de naturaleza facultativa. Estas son producidas por especies de mosca que, si bien pueden completar su ciclo de vida sin parasitar a un ser humano, también pueden beneficiarse de infestar nuestros tejidos bajo las circunstancias adecuadas. Por ejemplo, hay algunas especies de mosca cuyas larvas solo se alimentan de los tejidos necróticos de una herida y que no dañan los tejidos vivos, y es posible que se instalen en personas que sufren de heridas infectadas que no han sido tratadas apropiadamente.
Pero sin dudas, las peores miasis son las miasis obligadas, provocadas por especies de moscas especialmente adaptadas para invadir nuestros tejidos y alimentarse de ellos, y la Cocliomia omnivorax pertenece a este último grupo. Es un díptero nativo de las regiones tropicales del continente americano, que se caracteriza por su color verde o azul metalizado y por poseer 3 Y yo he visto moscas como estas por la calle, Dios. marcas longitudinales en el dorso del cuerpo. Las hembras son capaces de depositar hasta 400 huevos en heridas o lesiones superficiales de cualquier mamífero, incluido el ser humano, e incluso puede invadir superficies mucosas como la cavidad nasal. Las larvas se alimentan ávidamente de los tejidos vivos de sus víctimas, provocando daños extensos que, dependiendo de la localización, pueden llevar a la muerte. Después de un periodo de 5 a 6 días, los gusanos se convierten en pupas y caen al terreno donde terminan de desarrollarse. Sin embargo, las lesiones sufridas por las víctimas aún pueden servir como punto de entrada para toda clase de infecciones oportunistas, que también pueden poner en riesgo la vida. En los últimos meses, de hecho, se han registrado 2 casos fatales de esta forma de miasis en Costa Rica. Afortunadamente, las lesiones pueden ser controladas con el uso de ivermectina o de ciertos insecticidas organofosforados en el caso de infestaciones de animales no humanos. Por otro lado, las poblaciones de esta mosca parásita han sido erradicadas en ciertos países a través de la liberación en la naturaleza de machos estériles. Ahora, aunque hablamos en particular de la Cocliomia omnivorax, lo cierto es que podríamos extender esta posición o este puesto a todas las moscas que producen miasis obligadas, pero particularmente a la Dermatobia omnivorax. Ay, mira eso, no, ¿por qué me ponen a ver esto? También conocida como resno o tórsalo, agente causal de la miasis furunculoide. En esta forma de miasis, la hembra pone sus huevos no sobre sus víctimas directamente, sino sobre distintas especies de mosquitos, a los que captura y carga con sus huevos para después liberarlos. Los huevos eclosionan al percibir las variaciones de temperatura que surgen cuando el mosquito se posa sobre un animal de sangre caliente para alimentarse. En la miasis furunculoide suele desarrollarse una única larva que, a través de los ganchos o espinas que recubren su cuerpo, se fija firmemente a la cavidad en la que habitará y se desarrollará por los próximos 35 hasta 42 días, hasta convertirse en 40 días con esa pinga en la pierna. No. Ay, qué horror. una pupa. La miasis furunculoide no suele generar una destrucción extensa de tejidos y, por más que provoque dolor, molestias e hinchazón, puede resolverse por sí misma sin dejar secuelas, aunque también es posible retirar los gusanos con sumo cuidado de no romperlos. Aún así, se han registrado casos en los que las larvas han penetrado a través del cráneo hasta llegar al cerebro, provocando la muerte, aunque esto, desde luego, es algo excepcional. Pasando al séptimo puesto de nuestra lista tenemos el Alonomia obliqua, un lepidóptero, es decir, una mariposa o polilla en vista de sus hábitos nocturnos, que es capaz de provocar trastornos hemorrágicos y sangrados importantes en sus víctimas, llevando potencialmente a la muerte. La Alonomia obliqua es nativa de Sudamérica y, a pesar de que los insectos adultos no representan un peligro para el ser humano. ¿Qué está pasando aquí? Porque ahora todos los animales mortales y todos los insectos repugnantes están en Latinoamérica. ¿Qué mierda es esta? ¿No quieren Australia, donde estaba el Cerber más peludo? Mierda. ¿Pero qué es esto? Sus orugas poseen cientos de cerdas o espinas que están parcialmente ahuecadas e impregnadas con un cóctel de toxinas que incluyen sustancias No, Wester, y es que tú no has visto todavía el bicho del mal de Chagas. El mal de Chagas es la enfermedad más coño de madre que yo conozco. Y no tanto por la enfermedad en sí misma, sino cómo se te transmite. Porque ahí te pica un bicho que es del tamaño de este despertador, te pica en el brazo y la enfermedad no te la da la picadura, sino que caga al lado donde come. Y cuando tú te limpias, la enfermedad te pega por la mierda del insecto. Horrible. Capaces de interferir con la coagulación de la sangre. Cuando una persona accidentalmente toca a estas orugas, las espinas inoculan el veneno, lo que puede llevar a una serie de manifestaciones hemorrágicas, entre las que sobresalen la aparición de hematomas y equimosis, hemorragias intrapulmonares, hematuria u orina sanguinolenta, fallo renal, fiebre, debilidad y, en el peor de los casos, hemorragias intracerebrales que provocan la muerte. Todo esto se debe a que el veneno de estas orugas interfiere con proteínas presentes en nuestra sangre llamadas factores de la coagulación. Estas proteínas... Oye, mira eso, el veneno es anticoagulante. Claro, pero ¿cuánto de esto te tiene que pegar?
Tienes que pisar la oruga o solo con que te puye un poquito. Porque ahí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Se encargan de detener las hemorragias y de sellar heridas al promover la formación de los coágulos, y ciertas sustancias presentes en el veneno de la lonomía oblicua llevan a que estos factores se activen en exceso y de una forma disfuncional, hasta tal punto que nuestra sangre pierde la capacidad para coagularse, lo que a su vez lleva a la aparición de las hemorragias masivas que ya mencionamos. Para ser más técnicos, el veneno de esta oruga contiene fibrinogenasas, activadores de la trombina y del factor 10, enzimas que inducen una coagulopatía por consumo. Se consumen los recursos necesarios para coagular la sangre. Afortunadamente se registran pocos casos de envenenamiento por estos lepidópteros cada año, sobre todo en Brasil y Venezuela, pero aún así este insecto sobresale. Bueno, pero qué coño madre, Chamo Gutiérrez, ahora resulta que aparte de la plaga del socialismo, ahora tenemos este poco de insectos monstruosos en Venezuela. No, vale, eso tiene que ser en el monte te lo compro, pero no, ¿sabes? Entre las pulgas asesinas y los gusanos mortales, mierda. No, yo también he visto western, yo también he visto orugas con pelos, pero yo nunca me imaginé que fuera una pinga de estas, porque se ve diferente. Las que yo he visto eran negritas y ya está. Y que te daban fiebre, pero esto... por el hecho de que cuando produce la muerte, esta llega por los efectos propios del veneno y no por una reacción anafiláctica como suele ocurrir en el caso de hormigas, abejas y avispas, por ejemplo. Pero no todo es negativo. El veneno de esta oruga podría llevar al descubrimiento y desarrollo de nuevos tipos de anticoagulantes e incluso fibrinolíticos, fármacos que a día de hoy son muy útiles o incluso indispensables para el tratamiento de algunas de las patologías más comunes y letales que afectan al ser humano, como los infartos o las enfermedades cerebrovasculares. El siguiente puesto, el número 6, es para los piojos, pequeños insectos hematófagos. Oye, de pana, los piojos, el animal más peligroso del mundo. Uf. Coño, ahí... No sé. Ahí tienes que convencerme, Es decir, que se alimentan de sangre y que pertenecen al grupo de los cirápteros. Hay cientos de especies de piojos, pero solo... Ay, mira, a mí me dio piojo cuando tenía como 8 años o algo así. Yo me acuerdo, me pasaban rastrillo con ese peine y me echaban un champú para matar las liendres, que son como los huevitos. Y yo me acuerdo, no sé si ustedes han... Eso fue como... Y yo lo sentía porque tenía la espuma aquí y era como... Es que no sé cómo decirlo. Es como sentir que en el pelo te están machacando... cáscaras de nuez, que suena literalmente sonaba como si estuvieran explotando las liendres aquí en la cabeza. Una locura, pero lo más mortal del mundo, verga, no sé. Vamos a ver qué dice el hombre. Dos afectan a los seres humanos. La primera es el Pediculus humanus, que a su vez se divide en dos subespecies, el Pediculus humanus capitis, el piojo de la cabeza, y el Pediculus humanus corporis, el piojo del cuerpo. Ambos producen respectivamente... ¡Ay, piojo del cuerpo! ¿Qué tan peludo tienes que estar para que el piojo se sienta a gusto? Ah, bueno, verdad que sí. Bueno, piojo en el sobaco y piojo en el área del armamento. Piojo de sobaco, imagínate tú. Ah, que tengo piojo. Ay, pero tienes la cabeza limpia. Bueno, es que es piojo de sobaco. La pediculosis capitis y la pediculosis corporis. Por otro lado tenemos al Cirrus pubis, comúnmente conocido como ladilla, que produce la pediculosis pubis que afecta a la región. ¡Ay! Ladilla es piojo. Porque claro, en Venezuela se dice mucho, es que tengo ladilla, es que estoy ladillado. Como que estoy aburrido, que estoy molesto, eso, ¿me entiendes? Que ladilla. Ah, pero es por eso, mierda. Ah, bueno. Entonces existen 3 piojos. Piojo de la cabeza, piojo de los sobacos y piojo del coso. Ah, imagínate. Genital, pero también a las pestañas y las axilas. Las distintas formas de pediculosis, a pesar de que son enfermedades molestas y que implican una buena porción de estigma social, no son particularmente peligrosas más allá de la incomodidad y el prurito que puede llevar a laceraciones y heridas por el rascado. La verdadera razón por la que estos insectos están en el puesto número 6 es porque los piojos del cuerpo transmiten una de las enfermedades más insidiosas en la historia de la humanidad, el tifus, del que se suele decir ha determinado el desenlace de más
más guerras que los soldados y los buenos generales. El tifus es una enfermedad infectocontagiosa provocada por una bacteria llamada Rickettsia prowazekii. Es una enfermedad casi exclusiva de los seres humanos y propia de periodos de inestabilidad social, guerras, desastres naturales y hambrunas, que llevan así. Esto te para ver, tengo que preguntar, porque esto yo siempre he escuchado de la fiebre tifoidea. Es lo mismo que el tifus. No, mira, son dos enfermedades diferentes. Porque yo se había escuchado de la fiebre tifoidea, pero nunca del tifus. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Situaciones de hacinamiento en las que los piojos pueden proliferar y con ellos la bacteria causante de esta enfermedad. La tasa de letalidad del tifus puede llegar al 60% de los casos en ausencia de tratamiento, y a pesar de que hoy en día es una patología que se puede controlar con el uso de antibióticos, hay que tener presente que las situaciones de crisis en las que el tifus suele proliferar, como guerras o desastres naturales, también pueden hacer que sea muy difícil manejar apropiadamente esta enfermedad. El tifus mata a sus víctimas, induciendo una inflamación masiva y diseminada de los vasos sanguíneos, los cuales se tornan excesivamente permeables y comienzan a filtrar líquidos hacia el interior de los tejidos y los órganos. La filtración de líquido y el edema intersticial puede ser tan masivo como para provocar hipovolemia y el colapso de la circulación. Y a diferencia de lo que ocurre, imagínate, con piojos, te dan piojos y te puedes morir. Bueno, supongo que es la especie que te da piojos de cuerpo. Ay, pero imagínate tú, si no es piojo de sobaco, no es la misma especie que el piojo de sobaco, entonces el piojo del cuerpo es que te está rectando. Tú ves como el bicho te recta por el cuerpo y te pica, no entiendo. con las enfermedades transmitidas por mosquitos, pulgas o garrapatas, el tifus no se transmite cuando los piojos se alimentan de nuestra sangre, sino a través de sus heces, que pueden transmitir a las bacterias al entrar en contacto con una herida abierta, por ejemplo, una herida producida por el rascado, o al ser ingeridas accidentalmente por la víctima. En más de un asedio o campaña militar, las bajas producidas por el tifus eran tanto o más numerosas que las causadas por las armas del enemigo, y entre algunos ejemplos de esto se cuentan el asedio de Granada por parte de los reyes católicos a finales del siglo XV, pero también la invasión de Rusia por parte de Napoleón Bonaparte. Bueno, imagínate. Porque tú veas, yo estaba viendo un video en estos días de la historia de las campañas napoleónicas y se murieron 10 veces más gente huyendo de Rusia que en las batallas. Entonces, claro, supongo que en parte por esto. Esta es una de las enfermedades que ha sido investigada en países como Japón o la Unión Soviética para ser usadas como armas biológicas, aunque afortunadamente esto nunca ha sido puesto en práctica. Más allá de esto, los piojos del cuerpo también sirven de vectores para la fiebre recurrente provocada por la Borrelia recurrentis y para la fiebre de las trincheras provocada por la Bartonella quintana. Esta última enfermedad causó estragos graves, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, de la que recibió su nombre coloquial, provocando un 33% de las bajas por enfermedades entre los británicos y 33% de las bajas, imagínate. A mí ya me escandaliza que el tifus sea 60% mortal. ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! Para que tú veas, si la peste negra fue una matazón loquísima en la Edad Media porque tenía mortandad de 50%, imagínate, 60% el tifus. Y afectando a figuras célebres como C.S. Lewis, autor de Narnia, y al legendario Tolkien. Mira eso, le dio piojo de trinchera, Imagínate tú, todo me lleva a Tolkien. Muchachos, para no convertir esto en un agobiante video de 30 o 40 minutos, ¡Mierda! veremos el resto de esta lista en el siguiente video, donde trataremos no solo a los vectores más peligrosos, sino también a los insectos con la picadura más dolorosa de todas y al más venenoso. Espero que te haya gustado este video y si... No, estuvo excelente el video, oye, un poquito creepy por momentos, pero súper interesante y súper educativo.